Hola a todos y todas, bienvenidos a la ayudantía 4 de análisis de procesos químicos. En esta oportunidad vamos a realizar el certamen 1 del primer semestre del año 2018 y para ello vamos a empezar leyendo el enunciado que dice así. Descripción del proceso, el diagrama de la figura 1, esta es la figura 1, corresponde a un sistema de craqueo de acetona para producir metano y ceteno. Lo compone un reactor tipo PFR de 4 metros cúbicos completamente aislado a la transferencia de calor, es decir, un reactor del tipo adiabático. Vamos a subrayar esto, vamos a subrayar lo más importante para después recordarlo. Seguido un condensador para la separación de las materias primas que no han reaccionado. La reacción elemental y endotérmica de craqueo de acetona se presenta en la ecuación 1. Ahí está la reacción. Acetona pasa a formar ceteno y metano y a partir de ahora en adelante, ya sea en el código y dentro del mismo enunciado, los compuestos se abreviarán utilizando las letras de la ecuación 1, es decir, la A para acetona, la B para aceteno y la C para metano. Bueno, aquí está la figura 1, el diagrama de flujo de planta, en el cual se puede apreciar una corriente F1 que está compuesta desde un flujo de nitrógeno y un flujo del compuesto A, que sería la acetona. Este flujo 1 pasa por el reactor PFR, dando así cabida al flujo F2, el cual ingresa al condensador que nos mencionaron anteriormente, que cuenta con un refrigerante de agua, por eso la W aquí. También cuenta con un controlador de temperatura y el condensador debería separar en dos fases los productos que vienen del reactor. En F4 los gases y en F3 debería ir el producto de interés que debería recuperarse. Ese sería el ejercicio anunciado. Ahora vamos a ver qué más sigue. Originalmente al sistema ingresan 2,26 metros cúbicos por segundo de A puro a 1150 K y 1,6 atmósferas. Esas son las condiciones que están en F1. Puesto que existe una importante diferencia en las temperaturas de saturación de los compuestos involucrados, la salida gaseosa del PFR, es decir, F2, aquí algo importante, gaseosa, ingresa a un condensador al cual se le puede manipular la temperatura del controlador de tal forma que por la salida líquida F3 solo se obtenga A. Solo se obtenga A. Esto es importante igual. Entonces, otra cosa a considerar igual es que la salida gaseosa del PFR F2, eso del enunciado es súper relevante, puesto que podemos considerar también que F1 está en estado gaseoso, ya que es una reacción endotérmica y va perdiendo energía, va perdiendo temperatura. Por lo tanto, si aquí la temperatura era mucho más elevada que en F2, quiere decir que si en F2 tengo gas, en F1 voy a tener gas también. Y adicionalmente a eso también mencionar acá que F3 es solo líquido, por lo tanto F4 también es gas. Entonces, es decir, tenemos de cuatro corrientes, tres corrientes que son gaseosas y una corriente líquida que solamente contiene un elemento que sería el A. La temperatura del condensador se elige de forma que la presión de vapor de A es igual a su presión parcial a la entrada. Temperatura del condensador. Eso lo deberíamos tener en cuenta al momento de entrar ya con el equipo del condensador. Son información sumamente relevante y que tenemos que considerar a la hora de hacer nuestros cálculos y nuestro análisis de grado de libertad. Entonces, de esta forma asegura que todo condensa. Con el grupo de ingeniería que trabaja han observado que la conversión de la reacción puede aumentarse si F1 se mezcla con un gas inerte, en este caso el nitrógeno. Puesto que la reacción es endotérmica y el PFR es adiabático, para implementar esta mejora, usted dispone de nitrógeno con un flujo que puede ir desde 0 hasta 1,48 metros cúbicos por segundo. Entonces, sí, el PFR puede modelarse como NCSTR en serie. También se puede asumir un comportamiento ideal tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Ahí lo relevante es que tengamos tres fases gaseosas, que podemos utilizar el tan apreciado pavo ratón. Y que más nos dice el enunciado que el flujo volumétrico que ingresa en el reactor en F1 debe mantenerse en 2,26 metros cúbicos por segundo, independiente de la cantidad de N2 que ingrese. Entonces, en estricto rigor, aquí está el FIC, que ya lo tengo, valga la redundancia, fijo. Está el FIC fijo, se me divirtió, con 2,26 metros cúbicos por segundo. Ya está fijado el controlador. Por otra parte,
ya más adelante en el enunciado nos va a preguntar qué flujo de N2 tendríamos que fijar para maximizar nuestro producto de interés, que sería la acetona. Entonces, esto está por verse porque yo lo tengo que simular. Así que también lo debería fijar, pero luego de hacer el trabajo de ingeniería que nos están pidiendo en este ejercicio. Entonces, preguntas. Utilizando los datos que se presentan a lo largo de este documento, propongo un modelo del proceso que permita calcular la producción de B y C en kmol por segundo en F4 junto al flujo de agua líquida que se utiliza como agente refrigerante en C1. Para esto, usted puede asumir que la diferencia entre la temperatura de entrada y salida del agua de refrigeración es de 30 grados Celsius. Entonces nos preguntan completamente por el flujo 4 y por el flujo W. Entonces, ¿qué ecuaciones deberíamos plantear nosotros para obtener lo que nos está pidiendo el enunciado? En primera instancia, mencionar que si yo quiero obtener F4 y ejecutamos una simulación del tipo secuencial, primero debería resolver el primer equipo que aparece en la línea de proceso, que sería el reactor de flujo pistón o PFR. Y después, recién resolver el condensador y implementar las soluciones que me piden. La pregunta 2 dice que debemos realizar un análisis de grados de libertad para evaluar la simulación del sistema propuesto. Generalmente la pregunta 1 y la pregunta 2 van de la mano. Yo necesito realizar un análisis de grados de libertad para saber si yo puedo simular el proceso para poder entregar lo que me están pidiendo el enunciado. Entonces la pregunta 1 y 2 la vamos a realizar de forma simultánea y adicionalmente a esto, uno siempre tiene que ir planteando las ecuaciones, como vamos a ver un poquito más adelante, y haciendo el análisis de grados de libertad. Van de la mano, no son excluyentes entre sí. Ahora, ustedes para responder la pregunta pueden perfectamente plantear todas las ecuaciones que ya previamente plantearon en una hoja de cuaderno, en el iPad o qué sé yo. Pero una vez que ustedes hicieron el análisis de grado de libertad junto con las ecuaciones de forma conjunta. Y ahí, para ser un poco más ordenados con las preguntas que vienen acá, podrían plantear solamente las ecuaciones en la parte 1 y en la parte 2 plantear la tabla del análisis de grado de libertad. Solamente por un tema de orden, pero es perfectamente válido resolver la pregunta 1 y la pregunta 2 de forma simultánea. Entonces, pregunta 3. Simule R1, es decir, el reactor de PFR, y obtenga los perfiles de las fracciones molares de los compuestos y temperatura a lo largo del reactor para flujos de N2 entre su límite mínimo y máximo, utilizando 5 flujos igualmente espaciados entre ellos. Cabe recordar que el flujo de N2 varía desde 0 hasta 1,48 metros cúbicos por segundo. Ese es el límite mínimo y el máximo. Entonces lo que nos dice el enunciado es que nos demos 5 flujos que estén entre ese rango, entre 0 y 1,48. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ejecutar después en MATLAB. La pregunta 4 dice, proponga el flujo de N2 que maximiza la conversión de acetona definida como el porcentaje de acetona que se transforma dentro del reactor. Proponga una explicación física que fundamente su respuesta. Y ahí estaba lo que mencionaba antes de fijar un N2, un flujo de nitrógeno, para maximizar la producción del compuesto interno. En este caso, el porcentaje de acetona. La conversión de acetona en vez de la producción. Maximiza la producción del producto B y C porque se forma mucho más de ello a partir de que la acetona se convierte de manera más sustantiva. La pregunta 5 dice, para el flujo de N2 se escogían 4, simula el proceso completo que tenga la producción de B y C que salen por F4, la producción de A que sale por F3, el flujo de agua de refrigeración necesario en C1, tomando en cuenta que la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida es de 30 grados Celsius. Esas son las preguntas. Aquí están los antecedentes adicionales que son bastante. Por ejemplo, aquí podemos considerar la fase líquida y gaseosa como ideal, o sea, gaseosa para protón, ya lo habíamos mencionado antes, haciendo un pequeñito spoiler de lo que venía. La acetona es el único compuesto que condensa, esto también lo mencionó anteriormente el anunciado. Y la presión de vapor de la acetona, que había algo que habíamos subrayado arriba en el enunciado, que tenía que ver con la presión de vapor y también con la presión parcial, que era esta parte de acá, que son importantes. Para eso nos da la presión de vapor de la acetona con sus correspondientes constantes de Antoine. También nos da la entalpía de vaporización a la temperatura T, puesto que pasamos
de la fase vapor a la fase líquida en el condensador. Me gusta un poquito llegar arriba. Aquí la acetona en el condensador pasa de fase gaseosa en F2 a fase líquida en F3. Entonces, además de haber un calor latente, que yo voy desde una temperatura más alta a una temperatura más baja, hay un calor también sensible, te dije al revés. Porque además de que hay un calor sensible de una temperatura más alta a una más baja, también adicionalmente hay un calor latente y por eso nos dan los datos de la entalpía de vaporización, porque todas las acetonas se condensan. Pasan qué cosas. Aquí están los datos de la entalpía de vaporización y nos da esta formulita que no la había visto desde Termo. Así que está metiendo miedo el ejercicio. 3. La dependencia de la constante cinética de la reacción de craqueo con la temperatura puede ser modelada de acuerdo a... Ahí está un modelo de la constante cinética. Muy importante el tema de las unidades. Aquí está en 1 partido en segundo. Aquí no son las más unidades y aquí son unidades. Kilojoules, kilomol. ¿Qué más? La dependencia de la energía de reacción con la temperatura se describe de acuerdo a esta ecuación que está acá. Una ecuación bastante bonita. Generalmente la energía de reacción se entrega como algo, y en este caso no fue así, así que pobrecitos los que dieron el certamen en 2008, 2018. Y después están las capacidades caloríficas de los gases que pueden ser descritas mediante el polinomio. Aquí también hay un polinomio, entonces no es llegar y plantear FCP delta T. Así que tenemos que, abordando un poquito de termo, me costó a mí mucho, en que había una integral de CP de T. Y ahí tenemos que integrar esto. En fin, es un ejercicio bastante bonito. Y aquí está la constante universal de los gases en esa unidad de metro cúbico, atmósfera y kilomol Kelvin. Es decir, power atom va, se ocupa. Y eso más que nada. Entonces ahora vamos a pasar a realizar las preguntas 1 y 2 para plantear nuestro modelito y después vamos a pasar a la parte de la simulación. Y eso es todo. Entonces voy a usar esto para abrir la PPT. Ya, ahí estamos en la PPT. Ahí está nuestra figura, nuestra reacción química elemental y endotérmica, van a olvidar. Y vamos a pasar a realizar las preguntas 1 y 2. Pero primero para esto hay una parte del enunciado que dice que el PFR lo podemos modelar como NSISTR. Y ahí como esto. Bueno, es algo más o menos de este estilo. Que tengo tanto sin estirar como yo pueda tener. Me dice la teoría que si yo hago esa simulación de tanto sin estirar, voy a poder simular un PFR de forma completa. Entonces, como los PFR, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Porque los PFR tienen ecuaciones que dependen del tiempo. Hasta el momento solamente nosotros hemos visto ecuaciones que son en estado estacionario. En cuanto al PFR, son ecuaciones en estado transiente. Entonces, para evitar trabajar con ecuaciones de estado transiente, que ya se va a trabajar después un poco más adelante en el curso, pero no este tipo de ecuaciones propiamente tal, entonces es por eso que nosotros simplificamos, entre comillas, muy entre comillas, el ejercicio un poco para trabajar solamente con CSTR. Entonces, ¿cómo vamos a plantear las ecuaciones para NCSTR? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces aquí, para que se hagan una idea, aquí está el diagrama, y a continuación voy a plantear las ecuaciones típicas que nosotros hacemos para el CSTR, que se van a mostrar a continuación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un balance de materia A, en el primer CSTR, donde entraba un flujo 0 y salía un flujo 1, que sería CSTR número 1, que está acá. Yo tengo F0, si tengo un flujo volumétrico, como en el caso del enunciado, por CA0, menos F1 por CA1, menos K, por, que depende de la temperatura, por CA1. Ese sería el balance típico, ahí me faltó el volumen, así que lo voy a poner y volveremos. Bueno, ahí está la ecuación entonces, agregado ya el volumen del reactor, que tiene que ser el volumen de cada CSTR. Y como separamos un PFR en ese CSTR, no tenemos cómo discriminar cuál tiene más volumen que otro, entonces, por asignación, más bien lógica, todos los CSTR van a tener el mismo volumen.
que sería el volumen del PFR dividido en la cantidad de CSTR que nosotros vamos a considerar, que serían N CSTR. Entonces, estamos describiendo las ecuaciones para tres CSTR, para el CSTR 1, el 2 y el 3. Ya escribimos para el CSTR 1, ahora el CSTR 2 sería el flujo 1 por CA1 menos el flujo 2 por CA2. Ahora, el CSTR 2, para que lo recordemos aquí, tiene entrada a la salida, esto es importante, del CSTR 1. Entonces, CSTR 2, la salida de este, va a servir como entrada para el CSTR 3 y así sucesivamente, hasta llegar a nuestro CSTR número n, el cual consta de una entrada del CSTR n-1, y finalmente nuestro CSTR n produce una salida n. Entonces, si yo estoy en un CSTR, por ejemplo, 80, la salida del CSTR 80 va a ser el flujo 80, según lo tenemos acá, y la entrada de ese CSTR 80 va a ser el flujo 79, según esta nomenclatura que estamos ocupando. Entonces, así sucesivamente, la salida de un CSTR va a ser la entrada del otro, hasta llegar al último CSTR. ¿Y eso cómo se puede abreviar de una forma más, entre comillas, amigable, para que no tengan que anotar las n ecuaciones? Lo consideramos de esta forma. Fi-1 por Cai-1, por ejemplo, si estamos en el CSTR 1, es decir, I vale 1, entonces sería F0 por CA0 menos F1 por CA1 menos K por TD1 por CA1 por volumen del CSTR. Entonces la ecuación de abajo es una ecuación que resume todas las ecuaciones de los NCSTR si la planteamos de esa forma. Entonces, ¿cuántas ecuaciones que están acá abajo, que sería la última, deberíamos plantear para resolver este sistema de los NCSTR y obtener finalmente el flujo CAN, que es lo que desearíamos obtener? La respuesta son n ecuaciones. Entonces, eso es importante para ahora que viene a continuación. Si no entienden lo que estamos haciendo y no entienden cómo llegar acá, yo lo que hacía para entender este procedimiento, que igual me costó entenderlo, era plantear ecuaciones para tres o más CSTR, hasta que te iba pillando como un poquito la mano, por así decirlo. Bueno, entonces vamos nosotros ahora a ver nuestro reactor. Vamos a cambiar un poco estas ecuaciones clásicas que son de los CSTR. Yo se las mostré aquí porque nosotros estamos acostumbrados a estas ecuaciones, ya las vieron en la ayudantía pasada, pero en esta ocasión, perdón, en esta ocasión, vamos a trabajarla de una forma distinta, porque ya sabemos, habíamos visto que tenemos gases, entonces Pau Ratón es muy útil en esta situación, y adicionalmente porque el flujo lo entregan en volumétrico. Y lo que nos están pidiendo al final son las fracciones molares. ¿Cuántos moles salen de B y cuántos moles salen de C? Eso es lo que nos pide la enunciado, que son los productos de interés finalmente. Entonces, para hacer un poco más o menos el cálculo, es mucho mejor trabajarlo con fracciones, con flujos molares, como están representadas a continuación las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones que yo planteé acá son exactamente las mismas que estas, salvo que ocupo flujos molares y ocupo por ende composiciones. Pero son exactamente las mismas, son equivalentes. Si ustedes hacen el juego de pavo ratón, van a llegar a estas ecuaciones que están acá. Y no me acuerdo mucho si en términos ocupaba esa colita chancho para escribir eh, que eran moles, o sea, base molar, no sé. Ya ni me acuerdo mucho de termo. Pero en este ejercicio, maravillosamente, apareció todo termo en un solo ejercicio. Y eso más que nada, entonces vamos entonces a ver el balance de materia de A. Esto es un balance hecho por el CSTR, pero con finalidad de obtener el flujo 2 que se ve ahí, que se obtendría en la salida del CSTR número N. Entonces sería f de i-1 por i de A, que sería la composición de A, en la entrada, ahí está, entrada menos salida, menos lo que reacciona. Eso es, en pocas palabras, lo que está planteado acá. También hay un balance de materia para B y así un balance de materia para C. Aquí es importante que se identifique qué es lo que va a dar cada ecuación. Por ejemplo, todos los balances que nosotros planteamos en un CSTR siempre son para obtener la salida. Entonces, ¿cómo ponemos la salida de forma más general?
porque cabe recordar que son n ecuaciones las que se están planteando para cada componente, para A, para B y para C. Entonces, ¿cómo ponemos que se obtienen n salidas? La respuesta está ahí. Siempre la salida va a ser de la forma I, A, I. Todos los componentes I, cuando iba desde 1 hasta n, van a ser salidas. Y esos son los que yo voy a buscar, hasta, por ende, terminar con la salida número n, donde va a ser I a sub n, que va a corresponder a la salida del reactor de flujo pistón F2. Entonces, muy importante que planteemos la ecuación y identifiquemos inmediatamente qué estamos calculando con esa ecuación. Así, con el BMA estamos calculando la composición a la salida de cada CSTR, con BMB estamos calculando la composición de la salida para B en cada CSTR, y lo mismo para C. Entonces, planteamos el primer análisis iterado de libertad. Yo dije que esto va de la mano, y para ello hacemos la fórmula de variables menos ecuaciones menos datos, anotamos todas las variables que vemos, F0, F1, IA0, IA1, IAI, FI, perdón. Cada componente I representa n valores, que van desde 1 hasta n. Entonces, ¿por qué los separamos desde el 0? Y ahí está por qué nosotros ocupamos aquí el 0. El 0 van a ser los datos iniciales del problema, los datos que están en la corriente F1, que es la corriente que sale aquí, que se ve un poquito. Esa corriente. Entonces, eso, la corriente F0, que es la primera entrada a mi sistema de NCSTR, la vamos a dejar un poco fuera de este sistema, para que de esa forma, si I va desde 1 hasta n, todos esos I sean salidas respectivas de cada uno de los reactores, de los n reactores. Entonces, de esa forma se realiza un análisis de grado de libertad para NCSTR. Entonces, aquí están todas las variables que corresponden a todas aquellas eh, variables, para la redundancia, que salieron dentro de las ecuaciones que están mencionadas acá. ¿Qué pasa con el término de ecuaciones? Ahí que se pone. Se pone qué representa cada una de las ecuaciones. ¿Qué voy a calcular con cada una de las ecuaciones? Ahí yo lo puse en orden. IAI, IBI y ICI. ¿Qué serían esos? Todas las salidas de los NCSTR, que serían 3N. ¿Qué datos tenemos? Tengo el dato de P, que sería la presión, que para efectos del ejercicio, como no nos dan nada sobre la pérdida de carga, podemos considerar la constante de la presión a lo largo de toda la línea de proceso, la constante universal de Rocase R, y adicionalmente también tenemos IB0 e IC0. ¿Por qué todavía no se coloca IA0? Porque viene posteriormente previa a un cálculo. Pero IB0 e IC0, que serían lo que estaría de B y de C en la corriente 1, corresponde a 0. Entonces, por eso se considera inmediatamente como dato. Porque en la corriente F1 no hay producto ni B ni C. Y es por eso que inmediatamente lo consideramos como dato para trabajar nuestro análisis de grado de libertad. Y ahí está. Y otra cosa importante sobre este análisis es que el número que nos da siempre tiene un significado en cuanto a variables. Entonces, por ejemplo, aquí nos dio 3 más 3n. ¿Qué representa el 3? Son variables que son solamente una sola, que serían F0, IA0 y BCSTR, que sería el volumen del CSTR. Y el n, que sería 3n, vendría representado por variables que se deberían plantear ecuaciones para cada uno de los CSTR para poder resolverla, que sería FI, KI y TI. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a responder a este BOF y vamos a solucionar F0, IA0, BCCDR, FI, KI y TI. Y a partir de esas soluciones, de esas ecuaciones que vamos a plantear, van a salir más variables y por ende más incógnitas que tenemos que resolver. Y así se resuelve el análisis de la libertad, paso a paso. ¿Y por qué empezamos con estas ecuaciones que están acá? Básicamente por lo que pide el enunciado, que el enunciado nos pide en B y C. Y planteamos eh, el balance de materia de A adicionalmente, puesto que para caracterizar el flujo 2, necesariamente tengo que saber cuánto vale la composición del compuesto A, puesto que sale la reacción química elemental. Así que, dicho eso, lo calculamos las tres de forma directa para, en este caso, en el caso del ejercicio. Entonces, ¿qué otra ecuación es más? Vamos a encontrar la ecuación de F0, ahí con la ayuda de nuestro amigo Pavo Ratón.
Fa y Fn2 son los flujos volumétricos de acetona y de nitrógeno. También está la ecuación para IA0, que ya la había mencionado anteriormente, también con este mismo ejercicio del pavo ratón. La ecuación del volumen de cada CSTR, que el volumen del PFR partido en los N CSTR que vamos a considerar, y me pueden preguntar cuánto N. La verdad es que da lo mismo. Se ve eso en la simulación. Así que lo vamos a dejar ahí pendiente por mientras. El balance de materia en el nitrógeno, que me va a permitir encontrar el valor de FI. El KI, que viene dado por la ecuación que nos entrega el enunciado. Y por último, un balance de energía para determinar la temperatura. Y había dicho que como el CP dependía de la temperatura, teníamos que acordar un poquito de termo y ya me parecía la integral. Que no puedo estar más indignado que ustedes por esto porque no resolví una integral como hace 7 años, así que lástima. Pero este es un ejercicio súper completo, así que si logran hacer este ejercicio ya están al otro lado. Entonces ahí viene otro análisis de la de libertad, con las nuevas variables que aparecieron, con las ecuaciones que planteamos, que fueron 3 más 3n, que fueron en respuesta al DOF anterior, y también con los nuevos datos que aparecen en el ejercicio. Y ahí está, voy a avanzar un poquito más rápido para que no se haga tan tedioso esto. Cualquier duda me van a preguntar el viernes. ¿Qué más? Entonces, aquí en el análisis de la libertad queda el flujo N2, N, la concentración inicial de nitrógeno, que sería la concentración que hay en el flujo 1, un CP en mezcla, un CP de mezcla de entrada y de salida, la composición de salida de nitrógeno y el delta H de reacción que va variando según la temperatura. No, si este ejercicio está bueno. Ya, entonces aquí planteamos las ecuaciones CP mix in, CP mix out, que en este caso, para todos los CSTR, y puesto que el flujo F1 y F2 tienen los mismos componentes, son de esta forma, que quiere decir esto, que son una sumatoria de las composiciones multiplicadas por el CP. Y el CP ya lo vimos ahí anteriormente. Entonces, esto se tiene que poner dentro de la integral, se integra y después se calcula. Bueno, menos mal usamos MATLAB, así que no tenemos que hacerlo a mano, así que tranquilo. También está el CP Mix Out, que aquí con la salvedad, bueno, aquí no quise poner la temperatura inicial o temperatura de salida, puesto que eso se tiene que integrar y desde la integral misma salen estas TI-1, T de referencia, TI de referencia. Así que desde la integral misma salen eso, la temperatura de salida y la temperatura de entrada. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener la sumatoria de todas las fracciones parciales, que me va a permitir encontrar el valor de la composición de salida del nitrógeno para cada CSTR, y también tenemos esta ecuación para el delta H de reacción. Aquí por último analizamos este grado de libertad y obtenemos que vale 2. ¿Por qué me detengo en el 2 y no en el 0? Porque ese 2 representa al flujo de nitrógeno, que es el que tengo que encontrar, y el número de CSTR que yo tengo que plantear. Entonces son dos datos, por así decirlo, entre comillas, que yo me estoy dando. Y esos son conocidos como las variables de decisión, que ya vamos a entrar más adelante en el curso, ya vamos a ver. Entonces, yo prefiero que lo empiecen a ver desde ahora, porque para después evitar cualquier conflicto, porque se empieza un poco a enredar esto de las variables de decisión. Entonces, puesto que son dos variables de decisión, yo puedo decir que se puede simular, y por eso el DOF me da 0. Entonces, aquí estamos, completamos el DOF que da 0, entonces tenemos todo el F2 caracterizado por completo. A continuación vamos a plantear la ecuación del condensador, que me van a permitir encontrar el flujo de B en el flujo 4, en la salida 4, y el flujo de C en la salida 4. Que esas son las cosas importantes que me pide el enunciado. Entonces aquí está el condensador. Vamos a plantear un balance de materia en A, en B y en C, para encontrar todo lo que nos pide lo necesario. Y adicionalmente vamos a plantear un balance de energía
en el refrigerante. Y aquí se ocupa mucho que nosotros planteamos los balances de energía, ya sea o en la línea de proceso o en el refrigerante. Y aquí siempre hay un enredo con el Q. Vamos a explicar cómo obtener el Q. En este caso, como es un condensador, eh, F2 va perdiendo energía puesto que A se va a condensar. Entonces va entregando calor. Si yo estuviese en la línea de proceso, en vez de más Q sería menos Q, pero estoy como la línea refrigerante mirándolo desde el punto de vista de ello. Y entonces entro con una temperatura y salgo con otra temperatura. ¿Qué temperatura es esa? Una temperatura mayor. Salgo con una temperatura mayor, puesto que en la línea de proceso está perdiendo energía, está perdiendo temperatura. ¿Y dónde se va esa temperatura? Como principio de transferencia de calor, se va al refrigerante. Es decir, por eso que queda un más Q. Adicionalmente hice un pequeño trabajito, entre comillas, algebraico, que aquí no entregan como dato tanto ni TWin ni TWout, sino que entregan el delta de esa temperatura. Entonces ahí no te da el delta de la temperatura, y menos delta para expresarlo de la misma forma que yo tengo aquí la ecuación de arriba. Ahí yo no me acuerdo si en términos de ese sombrero como chinito era en kilogramos en molar, pero tengo el enredo en mi mente, pero ahí para mí en este caso es kilogramo. Entonces un flujo másico, el FW, para que lo tengan en consideración ustedes al momento de realizar los cálculos. De nuevo el DOF, lo mismo, nos queda como incógnitas por encontrar Q y F4. Entonces planteamos las ecuaciones para determinar tanto Q como F4. Eso es lo que nos queda a continuación, donde vamos a plantear un balance de energía en la línea del proceso, con nuevamente nuestras amigas integrales. Y aquí ocurre algo muy importante que lo mencionaba a continuación, anteriormente, que es el tema del calor sensible que tiene aquí el flujo 3 y adicionalmente su delta H de vaporización. Aquí también está el menos Q porque se pierde energía en la línea del proceso. Y eso es finalmente obtiene, lo que se obtiene, la ecuación que se obtiene para calcular Q. Y la ecuación de abajo es para calcular F4. Las variables nuevas, las ecuaciones, los datos, lo mismo de siempre. Y ahí nuevamente nuestro DOF va a tomar un valor de 6 que va a corresponder a eso que está ahí, en la PPT. Vamos a continuar con esto. Vamos a plantear que la temperatura en 3 y la temperatura en 4, que son las temperaturas de salida del condensador, van a ser iguales y van a corresponder a una temperatura de operación. A lo que sale abajo viene con lo que habíamos subrayado al principio del ejercicio, que la presión parcial de A en la entrada del condensador tiene que ser igual a la presión de vapor de A para que coincida la temperatura de burbuja para que coincida la temperatura de burbuja de la acetona y así poder condensarla por completo. Entonces esa ecuación queda planteada de esa forma. Y ahí está Antoine. Está el CP mix, que para 2 voy a tener todos los componentes, los 4, A, B, C y el nitrógeno, compuesto inerte, y el CP mix para 4, que en este caso solamente voy a tener 3 componentes, porque la acetona se va a ir solamente por el flujo 3, por la salida 3. Aquí está el condensador, también ahí está lo que pasa con la acetona, el CP de la acetona, y finalmente el delta H de vaporización, que está expresado con esa ecuación ahí. Y finalmente, si nosotros hacemos el cálculo del DOF, nos va a quedar la presión parcial de A, la presión de vapor de A y la composición a la salida de nitrógeno, a salida 4. Ahí están las ecuaciones necesarias y finalmente llegamos al DOF 0. Y eso ha sido todo el análisis de la libertad. Entonces ahora que, bueno, intenta procesar esto porque es demasiado, con todas las cosas de termo, plantear todos los balances. Entonces en este balance y a continuación vamos a pasar a lo que es la elaboración del código para hacerlo un poquito más accesible, todas estas ecuaciones. Entonces eso corresponde a continuación. Ya.
Y aparte de que el ejercicio sea un poco difícil, también el código es bastante complicado por el tema de los NCSTR. Ustedes podrán haber pensado ya ya con el planteamiento de las ecuaciones ya se ponía un poco complejo, pero no es así. Así que aquí está lo más complejo de interiorizar y de hacer, que es el código, que bueno, en una primera instancia, ustedes ya saben, aquí con esto ya tienen 10 puntitos, con estos cuatro comandos. Y después viene la definición de los datos. Anoten todos los datos que entrega el programa. Eso es básicamente. Aquí el número sí es definido, en este caso yo tengo 100, ya completé mis simulaciones, pero inician con un número más bajo, inician con 10. De hecho, vamos a poner 10. Es un código que ya está corriendo, ya lo probé y me hizo pasar mucha rabia. De hecho, aún me las hace pasar. Están los CP, CPB, CPC, CPN, CP del nitrógeno, suena mal eso. Constante de Antoine, DHA, beta y TC. Entonces, puros datos. Se anotan los datos. Yo en este archivo de MATLAB tengo la llamada del certamen y tengo la función del CSTR, tal y como la discutimos en el análisis de datos de libertad. Eso es súper importante. Todas las ecuaciones que nosotros planteamos tenían ya esa flechita hacia el lado que indicaba que iba a resolver cada una de las ecuaciones. Entonces aquí en el CSTR las vamos a plantear de esa forma. ¿Qué se plantea en las funciones de MATLAB? Se plantean todos los balances. O quizás puede también ser una ecuación extra, como por ejemplo un Antoine, también es válido. Pero generalmente solo balances y de materia y energía. Y eso. Entonces, vamos aquí viendo. Vamos a estar con los datos acá. Primero lo primero. Entonces, anotando los datos ya están ahí con un 20. Yo de verdad hubiese preferido eso a que el código no me corriera como por 10 horas. Aún no me corre bien, pero está corriendo. Y eso ya es difícil de lograr. Así que para que se den ánimo, porque igual tiene una semana, entonces se puede. Sin ánimo de alargar un poco más esta tortura, vamos a ver en detalle lo que yo tengo acá. Primero, aquí hay una sección que se hace con una sección de texto, con esta llave de texto que es el símbolo de porcentaje en MATLAB. Anotan dos veces el símbolo de porcentaje y un espacio. Si no anotan el espacio, no va a ocurrir esta magia que es que todo se seleccione dentro de lo que yo noto acá. Y además queda en negrito, entonces esto sirve para separar las secciones del código para que se vea un poco más ordenado. Por ejemplo, yo lo tengo hasta acá, solo tengo los datos y después tengo el testeo de la función. Así se ve un poquito más mejor el código. Entonces tengo los datos, anoté las constantes de Antoine, anoté el DHA, el beta, el TC, lo que corresponde al delta H de vaporización y también el delta T del agua para el caso del flujo de refrigerante en el condensador. Entonces aquí están los datos del reactor y aquí los datos del condensador. Entonces aquí lo guardamos. Siempre recuérdense guardar y no pueden guardar separándolo por un espacio. Entonces siempre separen por guión bajo, así como en la época Pokémon, así, de esa forma. Entonces, aquí ocurre algo bien relevante en el ejercicio que es la conversión de los flujos a flujos molares. Los flujos volumétricos que tenemos en el principio del enunciado, yo los convertí todos a flujos molares por lo mismo que habíamos visto en las ecuaciones. Un poco más fácil, no voy a decir fácil porque no lo es, sino un poco más maniobrable, maleable el ejercicio y puede plantear de forma más accesible, no fácil. Valores iniciales. Estos son los primeros valores que va a tener I. Aquí yo estoy probando con un flujo molar máximo de nitrógeno. Con este flujo molar yo voy a tener unos valores iniciales de la composición de F2, tanto para el nitrógeno como para el compuesto A, que es la acetona. Eso es lo que yo tengo aquí definido. Entonces, lo primero que se hace es definir siempre, para este efecto de los NCSTR, tienen que definir todos los compuestos, aunque la corriente no los tenga. ¿Por qué? Porque después, cuando van avanzando la resolución de un CSTR, se van a encontrar que la entrada del siguiente CSTR es la salida del otro. Entonces, ¿cómo van a salir los compuestos del primer CSTR?
van a salir dos compuestos igual, van a salir todos los compuestos de la respuesta. Porque ya entré a un reactor, entonces ya tengo un producto, tengo el B y el C, aparte del nitrógeno y el A que puedo tener de la otra corriente. Así que siempre consideren todos los componentes que aparecen en el ejercicio. Y por eso aquí se crea un vector de ceros, que esto va, esto va a crear una matriz de 4 por 1, de 4 filas y una columna, en la cual se van a albergar todos los valores de las composiciones iniciales. En el caso de este ejemplo, solamente se alberga F1. No estoy entrando todavía en los NCSTR. Estoy entrando recién, si nos vamos a recordar la PPT, en el CSTR número 1, que tenía como entrada un flujo cero. Entonces aquí se calcula todo lo que me permite ser de entrada, que me permite calcular después la salida del CSTR 1. Entonces calculo las composiciones, que recuerden, tienen que hacer las 4, y después calculo el flujo inicial y la temperatura inicial. Que la temperatura, puesto que es una reacción endotérmica, me debería ir disminuyendo a medida que yo avanzo en el ejercicio. Y eso es lo que aparece acá. Y una vez que yo tengo todo esto inicial, voy recién a plantear nuestras ecuaciones que venimos viendo del análisis de la libertad, que es lo que está acá en el CSTR. Y aquí esto, mucha atención con esto porque esto es lo más complicado. ¿Qué tenemos? Tenemos el CSTR. Siempre, a medida que avanzamos en el curso, vamos a definir 3 parámetros de entrada, que son los parámetros que acompañan a nuestra función, que son X, que representa la incógnita, U, que representa las variables de decisión, que ya nombramos que son el número de CSTR y el flujo de nitrógeno, y A, que representa el valor de los datos, parámetros, etcétera, etcétera. Esa es la nomenclatura básica. También podemos jugar un poco con el U, puesto que la variable de decisión es algo que va cambiando. Entonces, por ejemplo, va cambiando la entrada del CSTR. También podemos poner la entrada del CSTR en esta variable de decisión, no hay problema, no hay drama con eso. Pero esto es un tema de preferencia mío, así que si ustedes lo hacen de esa forma, nada que hacer, está bien. Igual de todas formas. ¿Qué más? Fíjense por favor que esté ordenado. Yo intenté ser lo más ordenado posible, pero aún así creo que soy un poquito desordenado. Entonces, tal y como definimos en la llamada del certamen, definimos una sección donde vamos a definir todos los parámetros dentro de la función, sean la incógnita, la variable de decisión o los datos. Entonces, es una etapa de definición en donde lo más importante y relevante de esta etapa es que las incógnitas deben coincidir con nuestros balances. Entonces, nosotros habíamos dicho que el balance de materia en A me iba a permitir encontrar la salida, la composición de salida de A. Entonces, aquí yo tengo I de out. El primer elemento del I de out va a ser la composición de salida de A, según yo lo tengo definido acá. Y en las ecuaciones también. Entonces, mi primer balance de materia tiene que ser el balance de materia en A. Así sucesivamente. Entonces, yo definí un vector de 4 elementos, donde el primer elemento es A, B, C y N2, nitrógeno. Y esa definición se replica tanto en la llamada de certamen como en el CSTR. También, como elemento quinto, tenemos al flujo de salida y elemento culmine y sexto, tenemos a la temperatura de salida del CSTR. Son todos los elementos de salida, entonces por eso tienen el subíndice out. ¿Qué más mencionar? Aquí están todas las ecuaciones que me permiten entrar ya en el balance. Aquí pueden colocar, aparte de estas ecuaciones que están aquí, pueden colocar el R, todas esas ecuaciones. ¿Por qué es más fácil colocarlo aquí que plantearlo todas las ecuaciones? Que plantear todas las ecuaciones, yo perfectamente podría haber planteado todas estas las ecuaciones, pero mira, fíjense cómo me quedan las ecuaciones, que son los balances. Ya me quedan con altos términos, entonces imagínense cómo me hubiesen quedado estas ecuaciones gigantes si yo planteaba con todos los términos. Imagínense poner esa ecuación en la balanza de energía, o sea, qué barbaridad. No, y después tener que encontrar el error, no se podría. Y aún así, haciéndolo con este orden, entre comillas, tengo un error en el código en este momento. Así que por eso se demora un poco en subirse la ayudante. Veamos qué más. Entonces, ecuaciones prebalances que me permiten aliviar un poco el cálculo y saber que si lo que estoy calculando está bien o está mal.
Entonces, por ejemplo, yo les decía, si yo me voy al balance, si hubiese puesto toda la ecuación de DHR y precisamente tengo un error en el código, no sabría decir qué parte de esta fórmula es el error. Entonces, si en cambio lo separo los términos, por ejemplo, aquí podría haber tenido un término asociado solamente a R, que sería acá por CA, o acá por todo esto, y de esa forma me quedaría un poquito más ordenado, ¿no es cierto? Deberían hacerlo ustedes. Yo podría encontrar de una forma más fácil los errores, porque tienen que acostumbrarse a eso, los errores van a siempre ocurrir, aunque rompan la pantalla, etcétera, etcétera, van a tener siempre errores. Así que tienen que ir hacia adelante, ¿no? O preguntarle al ayudante más cercano. Después, ¿qué tenemos? Tenemos el CPMix, que aquí hay un detalle que igual es un poquito pesado. Ya, primero, la ecuación adicional. Yo creé una ecuación para calcular todos los CP, que estos debían estar ya integrados, y se acuerdan que eran integrados entre T in y T de referencia, después está la de salida y la de referencia. Habían dos integrales. Entonces aquí está ya integrado, está el delta T para cada uno de los casos. Recordar que el delta T siempre tiene que estar o en Kelvin, en Kelvin, en este caso, debido a la unidad del CP, que están acá, kilojoule, kilomol, Kelvin. Y es bueno siempre poner las unidades. Ya van a ver que les va a servir bastante. Así que van a evitar muchos más errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Primero se creó una matriz, un vector de ceros, de 4 por 1. ¿Qué van a tener estos vectores? Van a tener el CPDA, el CPDB, el CPDC y el CPDN2. CP de inerte, para que se me un poquito más bonito. Y después, lo mismo, pero para la salida. Entonces, lo que se hace acá es un ciclo para no estar poniendo o rellenando todos los CP uno por uno. ¿Se puede hacer uno por uno? Sí, se puede hacer. Es muy válido. Y si le enredas esto de los siglos, que a mí me pasaba mucho el primer momento que di el curso, yo ponía todo por uno, no importa, 400 líneas, no importa. Mientras funcione y corra, está todo bien. Y aquí lo que yo les decía, el CPMix in, que este CPMix in ya incluye que está prorrateado, y quiere decir que CPA está multiplicado por IA, CPB por IB y así sucesivamente. ¿Y cómo se multiplica? Si tanto CP y I son vectores. Entonces lo que se hace acá es ese punto asterisco. ¿Qué es lo que hace el punto asterisco? Entonces voy a poner un ejemplo acá porque o si no, no se va a entender nada. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos A igual a 1, 2, 3, B igual a 4, 5, 6. Entonces, yo pongo A punto asterisco B. De partida, si yo pongo A multiplicado por B, va a tirar error porque las matrices no se multiplican de esa forma. Pero si yo quiero multiplicar cada uno de los elementos, el elemento 1 de A por el elemento 1 de B, yo lo que hago es colocar punto asterisco. Entonces, punto asterisco sería multiplicar 4 por 1, 4, 5 por 2, 10 y 6 por 3, 18. Veamos, 4, 10 y 18. Efectivamente, eso es lo que hace. Y entonces, adicionalmente a eso, yo lo sumo. Porque se acuerdan que la fórmula del CP-Mix era una sumatoria para tener el prorrateo de todos los CP. Y si yo coloco sum de ons, entonces obtengo la suma de todos esos tres valores, que sería 32. Y eso es lo que está aquí, tanto para la entrada como para la salida. Y después tenemos esta ecuación. Y el detalle que tiene esta ecuación y las ecuaciones de los CP arriba es que tienen esos tres puntitos. Aquí hay una línea en MATLAB, una línea vertical, que es una línea que parte como el código, por así decirlo. Y es por un tema de orden para no extenderse así hacia el infinito, que puede ir infinito hacia la derecha, pero para que no pase eso, y si tienen que anotar una fórmula muy larga, utilicen tres puntitos, puntitos suspensivos, y después lo que va a aparecer, voy a hacerlo, yo coloco tres puntitos, va a aparecer inmediatamente, si yo obligo Enter, esto tabulado con respecto a la fórmula. Entonces quiere decir que esto corresponde a la misma fórmula y están los tres puntitos destacados en azul para que se sepa eso. Es un detalle nomás para la estética del documento, nada más. Y finalmente aquí tenemos nuestros balances. Entonces es importante aquí colocar balance de materia. Aquí determina el balance de materia. Y out 1.
Aquí determina el balance de materia en B. Balance de materia en C. De hecho, aquí yo hice un análisis dimensional para comprobar si las unidades estaban bien o estaban mal. También lo pueden hacer dentro del código o fuera de él, pero analicen las unidades porque siempre es un tema muy importante a la hora de los errores. Así que ahí están todas las ecuaciones de los balances, materia, energía, y también incluí dentro de las ecuaciones esta ecuación de las composiciones para determinar el E-out, que sería la composición de salida de nitrógeno. Y eso es todo, pero hay un detalle, que es el tema de la adimensionalización. Entonces voy a dejar comentario esto. Voy a cerrar esto. Y aquí en el código, una vez que yo implemento todos los balances, que sería hasta esta ecuación F6, la ecuación de abajo no iría, porque eso se hace después, posteriormente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es testear la función. Entonces, aquí tengo el testeo de la función y también tengo el testeo de la función con un f-test. Entonces es importante, por ejemplo, el primer elemento que yo administro la función, que sería el x0 del CSTR, que sea un poco lógico. ¿Cómo lógico? Por ejemplo, la composición de a medida que pasa el tiempo, debería disminuir. Entonces, si yo voy de un CSTR a otro, debería esperar una composición menor de A. Entonces, eso es lo que expresa la ecuación de ahí. Una composición menor de A. Debería esperar una composición mayor de B, una composición mayor de C y una composición que está igual un poco en la nebulosa de nitrógeno. Entonces no me quise arriesgar y puse una composición bajita para que todo el resto de los elementos tomen un poco de protagonismo. Pero esto es cosa de como, es arbitrario igual, ¿cachai? Ustedes pueden tomar cualquier valor y probar para ver qué les da. Pero igual el tema de que tenga sentido físico igual le da un significado a lo que ustedes están probando. Y después, a la hora de implementar el FSOL, se van a dar cuenta de que algo con sentido físico es mucho más relevante. ¿Qué más? Tenemos aquí un FIN, que como se van generando moles a partir de la reacción química, yo debería asumir que va aumentando. Va aumentando el flujo. Y la temperatura va disminuyendo puesto que es una reacción endotérmica. Entonces no se libera energía, la energía se va consumiendo y llegamos a F2 con menos energía que en F1. Eso es lo que está pasando. En tema de orden, yo debería probar el FTC7. Entonces doy run al código, puse un semáforo en la línea 52 para que el código se detenga ahí en el testeo de mi CSTR. Le pongo continuo, ahí viene un spoiler. Y aquí está lo que me sale. Entonces, si se fijan, todo esto tienen órdenes de magnitud muy similares. Por ejemplo, IA de salida, IA de salida, el mismo orden de magnitud, día a la menos 3, día a la menos 3, día a la menos 3. Ahí nos topamos con el cuarto elemento, que sería el IA nitrógeno de salida, que tiene una diferencia de 2 órdenes de magnitud o un orden de magnitud, por ahí, 1, 2, 2, para ser más exacto. Después también nos topamos con el flujo de salida, el flujo molar, que tenemos una diferencia de 1 orden de magnitud con respecto a las composiciones. ¿Y qué quiere decir esto? Estos son nuestros balances. Y por último llegamos al balance de energía, que con respecto, por ejemplo, a las composiciones, tiene una diferencia de 10 a la 4 en orden de magnitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué esta dimensionalización y por qué queda la embarrada con el balance de energía? Entonces, ¿cómo resuelve las cosas el FSOL? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. El FSOL lo que hace es llevar todos estos valores del F-test lo más cercano a cero posible. Entonces, si lo lleva lo más cercano a cero posible, si nos podemos avanzar, estamos llevando a cero nuestros balances de energía y de materia. Y eso quiere decir que estamos cumpliendo nuestros balances en estado estacionario. Estamos haciendo lo que queremos. Entonces, para eso sirve el FSO. Para que todas estas ecuaciones que ponemos en las funciones se lleven lo más cercanas a cero y me entregue la solución de las incógnitas que hacen que eso ocurra. Entonces, ¿qué pasa en el caso de tener algo con órdenes de magnitud totalmente distintos? Si yo tengo el 76, si yo soy el FSOL, yo me encargaría de disminuir al máximo el 76 y después vería lo que pasa con lo otro. Entonces produce un sesgo. El FSOL en este caso, al ver el 76, está totalmente sesgado por ese valor y quiere, más que nada, más que llevar lo otro lo más cercano a cero, quiere llevar el 76 lo más cercano a cero posible.
Y de esa forma deja de lado los otros valores y produce este seco que yo le estoy mencionando. Y por esta razón, para evitar este problema, siempre trabajen con órdenes de magnitud similares. ¿Qué es un orden de magnitud similar? Entre 1 y 2. Si ya están con dos órdenes de magnitud de diferencia, ya está bien. Uy, apreté el otro clic. Entonces guardo mi código, guardo mi script, ejecuto y nuevamente. Y ahora con la dimensionalización, que siempre se dimensionaliza con la entrada. Entonces con esta dimensionalización, yo encuentro que mi ftest tiene todos órdenes de magnitud similares. No hay una mayor diferencia, entonces el profesor puede llevarlo todo a cero de una forma un poco más tranquila. Se lo ocurre. Entonces aquí, ¿qué más testeamos? Testeamos que el profesor funcione. Obvio, entonces, si hacemos un step acá, ya mí está corriendo así full. Igual la primera vez se demora en correr. Entonces testeamos esto. El FSOL, si nos vamos aquí al XSOL CR-test, estos son los valores que el FSOL me está entregando. Ya tenemos una disminución de la acetona, la composición de acetona, un aumento en la producción de B y de C, que aumentan en el mismo ratio. También tiene que ver con la reacción química, porque tienen solamente el coeficiente estequiométrico 1. Entonces, esos valores deben estar siempre igual, casi siempre igual. Y tenemos el valor del nitrógeno, que es el 25, muy cercano al valor de A, puesto que escogimos el flujo máximo de hidrógeno en esta simulación. Y aquí tenemos el valor del flujo de salida que aumenta, puesto que aumentan los moles. Y por último la temperatura, que está elevada a 3, pero recordar que la temperatura era alrededor de 1150 Kelvin. Entonces ahí disminuyó. Entonces efectivamente está bien, la simulación funciona. Y ahora, ¿qué viene a continuación? Es simular NCSTR. ¿Cómo lo simulo? Por ejemplo, acá está una primera simulación. Yo lo que debería hacer para simular NCSTR sería guardar lo que me está arrojando este valor de acá e implementarlo para el próximo NCSTR como entrada. ¿Y cómo se hace eso? Suena bonito, pero es difícil de hacer. Entonces aquí yo tengo mi simulación que ya está comentada. Este es el siguiente paso que debían ejecutar, que es lo que se le va a preguntar también al certamen. Y aquí está la simulación de los NCSTR. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tienen que plantear sí o sí un ciclo for que vaya desde 1 hasta n, donde n representa el número de los CSTR. Entonces, ¿qué hacen? Plantean un XSOL, tal como hicimos acá en el testeo del FSOL, un XSOL que según la sintaxis del FSOL les va a entregar la solución a las incógnitas de las ecuaciones que nosotros planteamos en el CSTR, que tiene este título, la función que nosotros hicimos. Entonces, ¿qué más? Tanto X como U y como alfa tienen que tener el mismo orden, tanto aquí en el script como en la función. ¿Qué quiero decir con el mismo orden? Ojo con orden y nombre, que son cosas distintas. El mismo orden quiere decir que la posición, aquí está de 22, me dio bien. La posición 22 yo tengo que encontrar el R, en el caso del alfa. Ahora, por ejemplo, aquí el alfa corresponde al tercer elemento del CSTR. Entonces aquí en el CSTR yo lo coloqué con distinto nombre, que es un nombre de A. Pero en la posición 22 efectivamente está el R. Entonces coincide el orden. No coincide el nombre. No tiene por qué coincidir el nombre en la función o en el script, pero sí el orden. Si no se quieren enredar con orden ni nombre, pueden colocarle el mismo nombre y orden, tanto en el script como en la función, para evitar malos entendidos. Y aquí está, esto que yo hago acá es guardar todos los valores, generar una matriz que me va a guardar todas las simulaciones que yo haga. Entonces, ¿qué quiere decir esta matriz? Va a tener 6 elementos. ¿Por qué? Porque son 6 las incógnitas. 6 incógnitas, 6 elementos de matriz, 6 filas. ¿Y cuántas columnas voy a tener? Tantas como cuántos CSTR tenga. Yo cambié anteriormente a 10 el número de CSTR,
Entonces voy a tener una matriz de 6 por 10. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Yo voy a simular con el FSOL. Aquí yo puse un iterador inicial que corresponde al que está acá, que me permitió probar el testeo del CSTR y del FSOL. Con ese iterador inicial, con este VCSTR, que corresponde a N, que es el número de CSTR, que es el número máximo del flujo de nitrógeno, y el alfa, que es el valor que alberga todos los datos del problema. Entonces resuelvo esto, me entrega valores para las 6 incógnitas, para todos los I de salida, para el F de salida y también para la temperatura. Entonces vamos aquí a poner un semáforo aquí y acá. ¿Cómo funciona esto? Aquí defino mi data CSTR, que me va a albergar todos los datos. Ahí solamente hay puro cero, pero se va a ir rellenando a medida que yo vaya resolviendo. Entonces aquí en igual a 1, yo estoy en el CSTR 1. Tengo los datos de entrada que me había dado anteriormente. El data CSTR va a guardar todos los valores del XSOL del CSTR. ¿Lo guarda en qué posición? Esto quiere decir en todas las filas y en la columna I, que en este caso es la columna 1. Entonces aquí ocurre la siguiente parte más importante dentro de este sistema de NCSTR, que corresponde a la actualización de entrada para el próximo CSTR. Actualizo la entrada. Entonces, ¿qué diablo es esto? Actualizo el valor de I, de F y de T. Entonces ahora para la entrada del otro CSTR va a corresponder a la salida del primer CSTR. Que la salida del primer CSTR la tenemos albergada en XSOL del CSTR. Entonces tomo todos esos valores y los guardo como la entrada. Cambio el valor de entrada y eso no basta porque también tengo que llamar al X0 del CSTR que contenía los valores de entrada, que es mi iterador inicial, y también al alfa del CSTR que también contenía los valores de entrada. Entonces actualizo esos dos valores. Todo lo que tenga entrada lo actualizo. ¿Qué pasaría si yo no dejo eso y sin embargo también tengo considerado valores de entrada en X0 si esté arriba, porque está definido valor de entrada, pero el programa no lo actualiza, porque solamente MATLAB ve lo que tiene delante suyo, lo que tiene atrás ya no lo va a estar viendo. Entonces es necesario recordarle a MATLAB que actualice todo lo que tiene atrás, y eso lo hacemos con esto que está acá. Entonces aquí actualizamos el iterador inicial, actualizamos el alfa, que también tiene cosas de entrada como la temperatura y los I, y vamos a la siguiente resolución, y así sucesivamente. Y así hasta 10 veces. Y eso es todo. Y sé que hay muchas dudas con esto, las vamos a ver bien en detalle, pero vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio. Esto porque yo lo tengo comentado. Este es un paso necesario que se tiene que dar a la hora de resolver este problema. Paso muy necesario, pero no es el paso final. Entonces, ¿cómo tengo que llegar yo al paso final? El paso final corresponde al que me preguntan en la pregunta 3 y la pregunta 4, en donde yo tengo que dar un valor de 1.40 desde 0 hasta 1.48 de flujo de nitrógeno para poder encontrar el valor que maximice la conversión. Entonces, ¿cómo hago esto? Es mucha información. Voy paso a paso. Entonces, una vez que me funcionan los NCSTR, voy siguiendo el desarrollo del problema. Entonces, ya sé que funciona esto y esto lo voy a copiar y pegar dentro de lo que voy a construir ahora. Entonces, tenemos que construir. Tengo hartas cosas aquí que no deberían estar, que son como spoilers. ¿Qué debería construir? Ahora, debería construir un ciclo que me permita viajar dentro de 5 valores del vector de flujo de nitrógeno. ¿Y cómo voy a construir eso? En una primera instancia tengo que construir el vector de flujo de nitrógeno, que va de 0 a 0.005 Fmol max. Este valor de Fmol max de nitrógeno, que era el 1.40 y algo metros cúbicos por segundo, se convierte en algo así como 0.00025. Entonces, en múltiplos de 5 pueden salir los 5 valores. Pero ahora aquí está en múltiplos de 5 y si no incluyera el 0 y partiese de ese número pequeño,
ahí estarían los 5 valores. Ahí están, en este momento están los 6. Entonces vamos a ir a dejar los 5 valores. Mejor dejémoslo con 6, mientras más mejor. Porque igual el cero es un límite muy importante para el desarrollo del ejercicio. Entonces el largo del vector de nitrógeno, que se saca con la función length. Y de nuevo está este valor de la data, que me permite guardar los valores. Yo lo definí antes de entrar a los ciclos. Y defino otro valor importante a la hora de las preguntas 3 y 4, que es el volumen del reactor, que es acumulable. ¿Qué es esto? Porque me preguntan, indique cómo es la composición varía con respecto al largo del reactor. Sí, al largo del reactor PFR. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Tengo la información del volumen. Y si tengo puro CSTR, tengo la misma área. Entonces, volumen sobre área me entrega el largo. Y voy planteando el tema del largo. Solamente cuando les preguntan por el largo y tienen el volumen, solamente basta con entregar el valor del volumen, porque el gráfico sería igual, puesto que el área es constante. Entonces si yo B partido nada es constante, entonces el largo, la forma del gráfico del largo con el volumen serían la misma. Así que no hay que preocuparse por eso. La forma es lo importante. Y una vez que yo creo el largo del vector de nitrógeno y el vector de nitrógeno mismo, voy a recorrer este vector. Entonces aquí viene el recorrido del vector con un ciclo for. Y aquí está lo que sale a continuación, que es la inicialización de los valores para cada uno de los flujos N2 que me estoy dando, que voy a tener distintos F1 iniciales. Entonces, para un valor de Fn2 de 0, voy a tener un distinto valor inicial que para Fn2 de 0.005. Son valores distintos, puesto que están condicionados por el flujo de N2. Y esa forma es lo que se describe aquí. Entonces, lo mismo que hicimos anteriormente, antes de entrar al ciclo de los NCSTR, que es este que está a continuación, lo hacemos acá. Adicionalmente, en el ciclo de los NCSTR, vamos a agregar este volumen, esta formulita de volumen, para que el volumen se pueda calcular con respecto al largo. Entonces, yo en este código, en este momento, a esta altura, hay un error que aún no puedo encontrar. Entonces, que lo encuentra sería una pizza. Nada, igual puede ser. Y el problema, si bien todos los gráficos con respecto al largo dan bien, el problema es el gráfico con respecto al flujo molar. Ese da de forma errónea. Entonces, ¿qué más a continuación les podría explicar que permita llegar a la resolución de las preguntas 3 y 4? La pregunta 4, si mal no recuerdo, pedía encontrar el flujo que maximice la conversión de A. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo genero un valor de conversión que sea fácil de pasar. No existe la conversión negativa, entonces el valor mínimo es 0. Y el valor mínimo del flujo máximo que podría alcanzar el nitrógeno es 0. Entonces yo inicio estos valores antes de meterme en el ciclo a calcularlo. Una vez que yo termino los CSTR, procedo al cálculo. Ahora, la conversión, no sé si se acuerdan, pero era CA0 menos CA partido en CA0. Eso yo me acuerdo de la fórmula así clásica. En este caso tenemos gases y tenemos flujos que son distintos. Entonces, por ende, vamos a volver a la fórmula primitiva, que era FA0 partido en, perdón, FA0 menos FA partido en FA0. Esa es la fórmula primitiva. Esa es la que sale acá. Entonces, con eso se calcula la conversión. Y una vez que se tiene la conversión, se pregunta aquí en una condicionante. Si la conversión de A, la conversión que acabo de calcular, luego de pasar por todos los CSTR, para un flujo de N2, es mayor o igual que la conversión máxima que definía acá arriba, ¿qué pasaría en el caso del flujo de nitrógeno 0? Entonces aquí tendría una conversión máxima de 0. Entonces, el valor que va a aparecer acá, sí o sí, va a ser mayor o igual que conversión máxima. Entonces, ¿qué pasa? La conversión máxima va a tomar un valor nuevo, que va a ser la conversión de A, calculada para ese entonces. Entonces, después, para otro flujo de nitrógeno, se va a volver a calcular esta conversión, pasando de nuevo por todos los CSTR. Y me voy a preguntar si la conversión que yo calculé anteriormente es mayor o igual a la conversión que yo calculo.
Y si es así, entonces si la conversión nueva es mayor, se convierte en la máxima, y así sucesivamente. Y después está la parte gráfica, y esto sería más o menos así. Vamos a ejecutarlo una vez para que lo vean en acción. Entonces aquí, por j igual desde 1 hasta el largo del vector de n2. Entonces el largo del vector de n2 es 6. El f mol de n2 va a ser 0 porque va a ser el vector de n2 en la posición 0. La posición j en este caso es la posición, perdón, la posición 1. Y el valor es 0 porque la posición 1 de ese valor es 0. El U del CSTR en función del f mol del nitrógeno se define lo mismo que se hacía antes de la resolución de los NCSTR. Todas las entradas que serían ahora, todo esto que está acá, en cuanto a entradas corresponde a F1. Todas estas definiciones que están acá son F1. F1 para distintos valores de nitrógeno. Se ejecuta esto, voy a ir paso por paso. Se crea el vector de entrada de composiciones. Aquí ocurre un paso adicional, que es el guardar el primer valor de la entrada de F1 para posteriormente realizar el gráfico. Así que en este caso se guarda la entrada, no como en el caso anterior, y por eso el data de NCSTR va a tener un elemento más, que sería como considerar la entrada en vez de considerar toda la salida. ¿Por qué consideramos la entrada? Porque es importante para la conversión. Es importante también para ver la forma de gráfico. Entonces vamos avanzando, resolvemos para NCSTR, no sé si hay otro semáforo acá abajo. Voy a resolver todos los 10 CSTR que tengo. Y ahí tengo un flema con options porque lo había borrado anteriormente. Y ahora sí, ejecutar esto rapidito. Y aquí al caso de la conversión. Entonces, se calcula la conversión. La conversión que da para el flujo de cero de nitrógeno es 55%. Entonces, 55% es mayor o igual que cero, ¿sí? Entonces, sí o sí, se guardan los valores de flujo de nitrógeno y de conversión. Que eso es finalmente lo que pide la pregunta 4. Después sigo. Y aquí se producen los gráficos. Aquí está el gráfico que me da pésimo, que es el flujo molar. En viernes vamos a ver por qué. Cuando estoy revisando y te encuentro el error. Te encuentro el error, se avisa. Y aquí están los otros gráficos. Los otros gráficos están relativamente de buena forma. Por ejemplo, aquí el gráfico de A uno esperaría que la composición disminuyera y lo es así. Ahora, ¿por qué da tan así como cuadradito? De forma tan recta. Algunas cosas. Porque solamente tenemos 10 CSTR. Si le damos 100 CSTR, entonces esto se va a ir como... Hay una palabra para eso. Se va a ir curvando de mejor forma. No me acuerdo la palabra. Pero eso da lo gráfico. El ejercicio lo revisé mucho y no encontré errores ni las ecuaciones ni tampoco acá. Errores. Igual el error puede estar en cualquier lado. No sé, de repente tenía un error de un dato y tenía recorrigiendo el error de una semana. Pero lo importante es la forma de resolución, que esto es así. No hay otra forma. Para NCSTR, esta forma es la forma de solucionarlo. Así que eso es todo. Lo que quería por hacer era ejecutar esto completamente para que vieran todas las líneas de gráfico que se generan. Así que ahí van a ver todos los grafiquitos que van a aparecer. El gráfico queda pésimo. Aquí este es de la temperatura, queda bien, porque la temperatura va disminuyendo. La composición de nitrógeno que también da bien, que a medida que aumenta el flujo va aumentando, pero varía poquísimo, puesto que no participa en la reacción química e inerte. La composición de C, que va en aumento, también la de B, y la de A que va en disminución. Y eso es todo, así que espero encuentren el error. Les voy a juntar en todo caso la pauta real del MATLAB. Y aún así con eso no puedo encontrar el error, así que por favor si lo encuentran, lo voy a estar buscando yo igual para el viernes.
Y falta la parte del condensador, pero eso no es relevante para el tema del certamen, así que por eso llegamos hasta acá, en esta ocasión. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad el viernes. Prepárense para las dudas, llegan estas dudas, porque les puede ayudar este ejercicio también en el certamen, así que nos estamos viendo. Chau, cualquier duda no olviden el correo y a mí o cualquier otro ayudante, así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado bastante claro el procedimiento. Chau.